el mensaje de hoy, vamos a ponernos un poquito a pensar. No tienes que decir nada, solamente que lo pienses conmigo. Yo creo que seguramente a lo largo de tu vida tú has recibido muchos regalos, ¿sí? Alguien aquí me imagino que puede identificarse conmigo en esto, ¿verdad? Que hemos recibido regalos, nuestro cumpleaños, Navidad, alguien que nos quiso regalar algo. Y sería muy difícil porque yo pensé hacer una pregunta hoy y decirte cuál es el mejor regalo que has recibido, pero la verdad creo que sería muy difícil poder determinar cuál es el mejor regalo que hemos recibido. Tal vez alguien sí puede hacerlo porque siempre hay excepciones, pero a lo mejor hay regalos que tú has recibido en tu vida que tienes presentes y que han marcado tu vida. O que dices, este regalo lo recuerdo. A lo mejor hay regalos que hasta los has guardado en un lugar muy especial en tu vida, ¿verdad? Tal vez tienes una cajita, un lugar en tu casa donde has guardado ese regalo, no sé, ¿verdad? Pero todos hemos recibido regalos importantes en nuestra vida. Pero yo quiero decirte algo hoy. Hay algo que hemos recibido que es el mejor regalo que tal vez jamás nadie nos haya dado. Y yo no sé si antes de hoy tú lo habías pensado alguna vez, tal vez lo habías escuchado, pero el mejor regalo que nosotros hemos recibido, los que somos cristianos, es la salvación. Es la salvación. Ese es el mejor regalo que nosotros hemos recibido. Hay otros muchos regalos buenos que hemos recibido. Dios mismo nos ha llenado de cosas maravillosas en nuestra vida. Tenemos una familia por la que damos gracias. Tenemos tal vez una salud por la que damos gracias. Una iglesia por la que damos gracias. Un trabajo, provisión para cosas. Dios nos ha bendecido con cosas importantes en nuestra vida. Pero el mejor regalo que nosotros hemos recibido es la salvación. Recibir la salvación implica vivir eternamente disfrutando de la comunión con Dios y libre de toda enfermedad, toda aflicción, toda maldad, y libre del enemigo más grande que tiene el hombre, que es la muerte. Cuando una persona recibe el regalo de la salvación, es libre del más grande enemigo que tenemos los seres humanos, que es la muerte. Por eso el tema de hoy yo le titulé El mejor regalo recibido, porque quiero hablarte de este regalo tan maravilloso que hemos recibido, que es la salvación, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Porque miren, ¿de qué nos serviría a nosotros tener muchas cosas, muchos bienes, muchas personas importantes para nosotros, si no tenemos la vida para disfrutarlas? Todo lo que tenemos, los bienes, las personas importantes en nuestra vida, hoy tenemos la bendición de que Dios nos ha dado la vida para poder disfrutarlas. Pero si no tuviésemos la vida, ¿de qué nos serviría todo eso? El viernes hablábamos en la reunión de matrimonios de un tema que se llama una visión para el matrimonio, para nuestra vida. Y reflexionábamos juntos en esto, los que asistimos a la reunión, ¿verdad? De que muchas veces, muchas parejas tienen un enfoque y una visión de alcanzar metas, de comprar cosas, de tener algo juntos como matrimonio, como familia. Pero luego de repente dicen, pero luego llegamos a una edad donde no sabemos si vamos a poder disfrutar de todo aquello que hemos estado acumulando y por lo que hemos trabajado tantos años. Por eso cada día que tenemos, que Dios nos da, es una bendición de poder disfrutar de todo lo que tenemos, la familia que tenemos y las cosas que Dios nos ha dado. La Biblia dice que la vida es la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres. Fuimos creados, tú y yo fuimos creados para tener vida, para tener la luz de los hombres en nosotros, la luz en nuestra vida, la luz en nuestros ojos, que es la vida, ¿verdad? En nuestro rostro. Pero no solamente tener vida significa que es la vida eterna. Jesús dijo en el libro de San Juan que nosotros fuimos llamados por Dios, o Dios nos ha salvado para que nosotros tengamos una vida abundante, una vida en abundancia, una vida que también es eterna. Pero ¿qué pasó? Ese fue el plan de Dios, ¿verdad? Fuimos creados para tener vida abundante y eterna.
pero nos desviamos en el camino. Quisimos en el pasado gastar nuestra vida en cosas que solo traen destrucción y muerte a nosotros, cosas que traen placer temporal, pero al final esas cosas terminan en destruirnos y llevarnos a una vida sola y vacía, que tal vez es la situación o fue la situación de muchos antes de conocer al Señor. Nos enfocamos en cosas que dan placer, nos enfocamos en cosas que traen satisfacción temporal, pero al final traen destrucción a nuestra vida. ¿Y Dios qué hizo? En su gran amor por nosotros, y aun cuando no lo merecíamos por nuestro rechazo, por nuestra desobediencia, por nuestro alejamiento, Dios proveyó el camino a través del cual podemos alcanzar esa vida abundante que Cristo quiere darnos a cada uno de nosotros, esa vida eterna que Cristo quiere darnos a cada uno de nosotros y para la cual nosotros fuimos creados para eso. Si tú no estás viviendo una vida abundante en Cristo ahora, yo te animo para que entonces hables con el Señor y le digas: Señor, yo quiero vivir esa vida abundante que dice tu palabra. ¿Qué necesito hacer? Porque yo sé que tú me creaste para tener una vida abundante y eterna. El apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 8 de la carta a los Efesios, le habla a la iglesia acerca del tema de cómo una persona alcanza la salvación, alcanza esa vida, esa salvación que nos permite disfrutar de la vida abundante y eterna que el Señor promete para nosotros. Y Pablo escribe sobre el tema a la iglesia. Fíjense, está escribiendo a los que ya son cristianos, está escribiendo a los hermanos de Éfeso, a la iglesia, sobre la salvación. Tal vez muchos dirán: pastor, pues yo ya recibí a Cristo hace algunos años, tantos 5, 10, no sé cuántos años, un año, y yo ya sé que soy salvo. ¿Por qué estamos hablando de un tema de la salvación? Porque por las razones que te quiero compartir hoy, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso sobre la salvación. Y la primera razón por la que Pablo le escribió a los hermanos de Éfeso es porque la salvación es el mensaje del reino de Dios. Esa fue la razón por la que vino Cristo. Y esa es la razón por la que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos y todos los demás tengan la oportunidad también de ser salvos y vivir esa vida abundante y eterna que el Señor, para la cual el Señor nos creó. Cristo no vino para ganar simpatizantes o para crear una religión. Cristo vino para salvar al ser humano de la muerte eterna. Esa fue la razón por la que vino Cristo. Él no vino para ganar simpatizantes o crear una religión. Como decíamos semanas anteriores, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y dice: ahora ya voy a la viña, ¿verdad? Ya recibí a Cristo. No dice: ya cambié de religión. Eso no decimos los cristianos. Los cristianos no cambiamos de religión. Los cristianos comenzamos una relación personal con Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Así que el tema de cómo una persona puede ser salva es esencial, porque se trata del futuro eterno de una persona. Hace algunos años, muchos lo saben, yo trabajé, porque soy contador público de profesión, y trabajé en un despacho contable. Yo era el mensajero por muchos años de ese despacho antes de trabajar en la oficina como auxiliar y luego contador en la oficina. Pero algunos años empecé, mi carrera ahí comenzó en ese trabajo como mensajero. Y ese despacho era tan grande que tenía como 100, 150 clientes, no recuerdo, eran más de 100 clientes fácilmente. Y yo atendía o yo tenía relación con todos. No había un solo cliente que yo no conociera, porque yo visitaba a todos en el mes, cuando menos 2 veces al mes los visitaba. Entonces conocía a todos, gente de negocios pequeños, gente de empresas grandes, ¿verdad? Y trataba con ellos. Y había un dueño de una empresa que es conocida aquí en la ciudad, no sé qué tanto todavía siga vendiendo su producto, pero en aquel tiempo era muy conocida, que me veía muy bien, la mayoría de los clientes, sino que todos me veían muy bien, me platicaba, tuve la oportunidad de conocer a todos ellos, no solamente a los trabajadores, a los meros dueños, ¿no? Entonces en una ocasión el contador me mandó a la casa de ese señor y yo no recuerdo si iba a que me firmaran unos papeles, no recuerdo, algo que me mandó él.
y entré a su casa, estuvimos ahí en la sala, él era muy amable, empezó a platicar de lo que iba a firmar y luego de repente como que tenía unas ganas de platicar conmigo y me empezó a platicar oye, me dijo, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, no, pues sí. Y me empezó a hacer preguntas de que si creía en esto, si creía en aquello, y qué pensaba de este tema, si leía la Biblia. Pues yo ya era cristiano, ¿verdad? Entonces, en una de esas él empezó a hablarme de algunos temas porque él era testigo de Jehová y era uno de los líderes principales de los testigos de Jehová en su congregación donde iba. Entonces cuando supo que yo era cristiano y todo, empezó como a querer convencerme y me decía incluso, si tú me convences de que ahorita los cristianos enseñan la verdad, yo ahorita me vuelvo cristiano, me dijo. Pero eso no era cierto, porque siempre que yo le respondía con la palabra, él me respondía con algo. Los que me conocen saben que a mí no me gusta debatir. Yo cuando me encuentro con alguien afuera y ya veo que se empieza a poner necio con sus cosas, yo no gasto mucho tiempo, o sea, porque pienso que no tiene un corazón dispuesto para recibir. Lo que quiere es debatir conmigo y tratar de ganarme un debate, entonces no me presto mucho para eso. Pero en esa ocasión, pues por vergüenza y porque estaba ahí sentado y no me había firmado los papeles, pues ahí estaba, ¿verdad? Pero cuando ya de plano dije, ya no soporto esto, ya es demasiado, ya, no. Por más que le decía y le compartía, él seguía en sus cosas. Le dije, mire, hay un tema que para mí es el más importante de todos. Ahorita podemos hablar de cuál es la religión verdadera, cómo se visten, cómo llevan, que por qué dice un madero, que no dice una cruz y bla, 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 cosas así. Le dije, pero hay un tema que para mí es el más importante de todos y con este me gustaría que ya terminara esta plática. Le dije, ¿usted es salvo? Cuando yo le dije esto, dijo, pues si me porto bien, si cumplo lo que me dice mi religión, si hago las cosas tal cual como me las están marcadas, tal vez yo pueda ser salvo. Le dije, bueno, esa es la gran diferencia, le dije. Yo sí soy salvo y yo no necesito entonces lo que usted me está diciendo, porque yo tengo salvación. Y se quedó callado. Ya no me pudo decir más. Lo único que me dijo fue, ¿estás seguro de que eres salvo? Sí, estoy seguro. ¿Por qué eres salvo? Porque Cristo pagó en la cruz por mis pecados y Él tiene el poder para dar vida eterna. Y me quiso empezar a debatir que Cristo no tenía poder, pero le dije, no, es que ese es el tema importante para mí. Yo soy salvo y no necesito nada más. Y ahí terminamos la plática muy bien, cordial, todo, de amistad, de todo. Ni él ya no insistió nunca más cuando volví a ir en el tema. ¿Por qué? ¿Por qué les comparto esta historia así breve y rápidamente? Porque la iglesia, nosotros necesitamos tener claro que el tema de la salvación es esencial. Necesitamos entender el tema de la salvación. Necesitamos también extender el tema de la salvación, porque muchas personas van a morir sin ser salvos si no predicamos el mensaje de la salvación. Yo cuando aconsejo a los hermanos de la iglesia les digo, cuando inviten a alguien a la iglesia, está bien que lo inviten y digan, mi iglesia es muy bonita, la alabanza es bonita, el pastor es muy agradable, ¿verdad? Lo que ustedes quieran decirles. Pero el mensaje más importante y el que debemos de darle a una persona es el mensaje de la salvación. Porque cuando una persona es tocada por Dios, esa persona va a caminar con Dios, ¿verdad? A veces sí estamos muy enamorados de nuestra iglesia, qué bueno, pero no dejemos de lado el mensaje de la salvación. Yo la semana pasada les decía, cuenta tu historia, cuenta lo que Dios ha hecho por ti, cuenta cómo Dios te ha salvado. Esto a un consejo que Wimber dio al liderazgo de la viña hace muchos años. Cuenta tu historia, ¿cuánto? Pero si ya la conté 10 veces, no le hace, cuéntala, decía Wimber, 500 veces más. Cuenta tu historia, lo que Dios ha hecho por ti. Porque la gente necesita el mensaje de la salvación. Por eso Pablo escribe a la iglesia, porque el mensaje del reino de Dios es el mensaje de la salvación en Cristo. También Pablo habla de esto a la iglesia de Éfeso, ahorita vamos a leer el texto, porque debemos tener cuidado
de no añadir a lo que Cristo predicó acerca de cómo una persona puede ser salva. Cuidado con esto, porque a lo largo de la historia muchos le han añadido al tema de la salvación. Han dicho que para ser salvos es necesario cumplir ciertos mandamientos o realizar ciertos rituales o seguir ciertas tradiciones o costumbres. Otros han dicho que Cristo no es el que salva. Han dicho que hay otras maneras o personas a través de las cuales una persona puede ser salva. Eso lo vamos a escuchar muy comúnmente. Cuando menos lo imaginemos, vamos a tener a alguien frente a nosotros diciéndonos estas cosas. Aún aquellos que se dicen cristianos, muchos de ellos le han añadido al tema de la salvación diciendo, por ejemplo, que para ser salvo, aparte de recibir a Cristo, necesitas bautizarte, por ejemplo. O sea, para ser salvo ya no nada más es suficiente recibir a Cristo, también tienes que bautizarte. Requisito 1 y requisito 2. Y eso no lo enseña la Biblia. Otros dicen que para ser salvo, aparte de recibir a Cristo, tienes que ser diezmador. Eso tampoco lo dice la Biblia. Ya le están añadiendo diezmador al sacrificio de Cristo. Otros dicen que para ser salvo necesitas salir a las calles y predicar, si no, no eres salvo. Otros dicen que para ser salvo alguien tiene que no pecar. Y yo pregunto, ¿alguien aquí no peca? ¿Alguien aquí no peca? ¿A poco nunca pecas ya? Desde que recibiste a Cristo, desde que eres cristiano, ¿nunca has pecado ya? ¡Wow! Pásame la receta, por favor. ¿Cómo lo hiciste? El problema de esto es que cuando una persona le añade al tema de la salvación, o cuando una persona dice que hay otras maneras o personas a través de las cuales una persona puede alcanzar la vida eterna, lo que está haciendo es que le está quitando valor al sacrificio de Cristo. Está quitando o añadiendo también a la palabra de Dios. Está también negando la deidad y el poder de Cristo para dar vida eterna. Está en muchos casos cayendo en la idolatría también, porque está poniendo su fe para ser salvo en dioses falsos o en obras que son insuficientes. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, para que la iglesia tenga cuidado con todos estos engaños, con todas estas doctrinas que su fin es arrastrar a las personas por un camino incorrecto que al final los llevará a los que no recibieron a Cristo al infierno si no reciben la salvación a través de Cristo Jesús. Para los cristianos verdaderos, la salvación por Cristo es un tema no negociable. ¿Ok, iglesia? Hay temas que son no negociables, que son esenciales: la salvación, la resurrección de entre los muertos, ¿qué otro tema? Pues sobre todo, básicamente el tema de la salvación por Cristo y la resurrección de Cristo de entre los muertos. Algunos otros más, la deidad de Cristo es otro tema esencial. Son no negociables. Si alguien viene frente a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Es que yo creo que no solamente Cristo salva, también puede ser salvo a través de otra persona, quien sea, no está predicando el evangelio de Cristo. No aceptamos eso, porque la Biblia enseña, ahorita vamos a leer algún texto que habla de eso, que solo a través de Cristo somos salvos. Entonces vemos que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso acerca de cómo una persona puede alcanzar la salvación. Vamos a leer Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia, dice Pablo, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En este pasaje la Biblia enseña que Jesús es nuestro Salvador. Y bueno, en este y otros pasajes vamos a leer que muchos pasajes, porque la Biblia todo habla de este tema, que Jesús es nuestro Salvador. Y esto es porque el ser humano, desde la caída de Adán y Eva, ha necesitado un Salvador. Tú y yo necesitamos un Salvador en su momento. Los que no han recibido a Cristo en su corazón necesitan un Salvador, ya que al decidir pecar Adán y Eva, ellos rechazaron la relación que tenían con Dios, y esto provocó una barrera de separación entre Dios y los hombres, porque el pecado nos separa de Dios.
La palabra pecado significa errar al blanco, ¿verdad? Entonces Adán y Eva erraron al blanco, erraron en poner su mirada y sus ojos en el Señor, desobedecieron, quisieron andar tras sus propios deseos y entonces erraron al blanco, se creó una separación entre Dios y el ser humano y entonces este camino, esta separación nos llevó por un camino que lleva a una persona en un camino de muerte y de destrucción, que es lo que ha pasado con el ser humano. También la Biblia enseña que Cristo nos salvó de las terribles consecuencias del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es, ¿qué dice, iglesia? Muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, es separación. Entonces Cristo nos salvó de esas terribles consecuencias, de esa separación eterna de Dios. También la Biblia enseña que Cristo es el Salvador. Aparte de Cristo, nadie puede ser salvo. Solo Cristo salva. Solo Cristo tiene el poder para dar vida eterna. ¿Ustedes lo creen? Entonces Cristo vino a esta tierra para anunciar ese evangelio. Y el evangelio son las buenas noticias de la salvación. Nadie tiene que ir al infierno como consecuencia de sus pecados. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos gracias a la obra de Cristo en la cruz y cuando fue a la cruz y cuando murió en ella por nuestros pecados. Pero esta verdad constantemente es atacada por muchos que quieren confundir y engañar a las personas diciéndoles que hay otras formas de alcanzar salvación o vida eterna. Sutilmente enseñan doctrinas que intentan mostrar otro camino para llegar a Dios y alcanzar la vida eterna. Es por eso que los cristianos necesitamos estar seguros de nuestra fe y debemos estar seguros de cómo una persona puede ser salva. Cualquiera que venga tratando de convencerte de que existe otro camino o que Cristo no es el único camino para ser salvo, está mintiendo. Y su mensaje no es el evangelio de Cristo. Eso es esencial para nosotros tenerlo claro. El capítulo 2 de Efesios trata de la obra maravillosa de Cristo, una obra de salvación a través de su gracia. Efesios 2:8 vemos que Pablo hace a la iglesia de Éfeso varias afirmaciones respecto a la salvación y cómo una persona puede ser salva. La primera afirmación que vemos en este pasaje de Efesios 2 del 8 al 10 es que somos salvos por Dios y únicamente por Dios. ¿Lo decimos juntos, iglesia? Ahí está en la pantalla, ¿no? La primera afirmación es que somos salvos por Dios y únicamente por Dios. Una persona es salva por la gracia de Dios. La primera parte de Efesios 2:8 afirma que por gracia somos salvos. La palabra gracia significa el favor y la bondad de Dios para el hombre. La gracia es un regalo de Dios para nosotros, así como la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? La gracia es un regalo de Dios para nosotros, es su favor y su bondad en nuestra vida. Dios nos brinda su favor y su bondad a pesar del hecho de que por nuestros pecados podría considerarse inmerecido. Nosotros no merecíamos el regalo por nuestra vida, por nuestros pecados, por nuestro alejamiento, por nuestro rechazo, porque ofendimos a Dios, porque fuimos desobedientes. Pero Dios mostró su favor y su gracia para con nosotros a pesar de que no lo merecíamos. En este caso, el regalo es la salvación y con ello el poder ser recibidos como hijos de Dios en su reino, con todos los privilegios y los derechos que tienen sus hijos. Porque cuando nosotros somos salvos, dice la Biblia que venimos a ser hechos hijos de Dios. Antes de ser salvos, no éramos hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios, enseña la Biblia, ¿verdad? Los hijos de Dios son los que reciben al Señor en su corazón. Él nos adopta como sus hijos. Partiendo de esta verdad, entonces el regalo que Dios ofrece por su gracia es un regalo que necesitamos aceptar y recibir con un corazón dispuesto a darle valor cada día. Y es un regalo que tenemos que aprovecharlo para disfrutarlo y para dar testimonio a los que aún no tienen ese regalo. Yo creo que a lo largo de tu vida, como te decía al principio, has recibido muchos regalos. ¿Alguna vez alguien ha rechazado algún regalo? Tal vez alguien aquí hay que alguna vez rechazó algún regalo.
Yo creo que si lo hiciste, tendrás una razón de mucho peso para hacerlo. Pero en lo general, nosotros no rechazamos regalos, por lo general, ¿verdad? Y no estoy haciendo un comercial acerca de mí, ¿verdad? O sea, pero no, o sea, no rechazamos regalos. Cuando alguien nos regala algo, lo recibimos y damos las gracias, lo aceptamos, es una bendición. La salvación es el regalo que Dios nos ha dado a través de su gracia o por su gracia. Romanos 5:8, veamos lo que dice Romanos 5:8. En cambio, dice Romanos 5:8, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Aun cuando éramos pecadores, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando se levantó un muro entre Dios y nosotros, no por Dios, sino por nuestro pecado, aún con todo eso, Dios demostró su amor para nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay amor más grande que ese. Porque tal vez dirás, yo sí estoy dispuesto a demostrarle mi amor a la gente que se porta bien conmigo o que ha sido buena conmigo, ¿verdad? Pero ¿cómo mostrarle amor a alguien que rechaza, a alguien que no quiere nada, a alguien que con su pecado ha creado una división, que ha apartado a Dios de su vida? Pues aún así, dice la palabra, aún así Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz por nosotros. Así que somos salvos por la gracia de Dios, por ese regalo no merecido que Dios quiso darnos o que tengamos la oportunidad de aceptar todos. La segunda afirmación que hace Pablo en este pasaje es que una persona es salva a través de la fe. En Efesios 2:8, en la segunda parte, dice que somos salvos por medio de la fe. La Biblia misma define fe, y la Biblia define fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe tiene que ver con creer en las palabras y afirmaciones de Cristo. Creer, aunque no estemos viendo, creemos. Aunque no estuvimos hace 2000 años presenciando la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, aunque no estuvimos, creemos. Creemos que Cristo resucitó de entre los muertos y que murió en la cruz por nuestros pecados, que vivió una vida perfecta y que fue el sacrificio por eso perfecto por nuestros pecados. Cristo vino afirmando mientras anduvo en esta tierra que Él tenía el poder para dar vida eterna, y si nosotros queremos alcanzar la salvación, queremos recibir ese regalo que Dios ofrece, tenemos que creer que Cristo tiene el poder para dar vida eterna. Por eso cuando un cristiano sale allá afuera y alguien te dice, oye, ¿tú eres salvo? El verdadero cristiano, el que ha recibido a Cristo, el que ha puesto su fe en Jesús, va a decirte, sí, yo soy salvo ahorita. Si alguien no es capaz de decir eso, tendremos que pensar si realmente hemos puesto nuestra fe en las palabras de Jesús. Porque Jesús dijo que Él tenía el poder para dar vida eterna. Los cristianos no tenemos vergüenza de decir, sí, yo soy salvo. Y a lo mejor otros se van a reír, jaja, ¿cómo es posible? Tú ni sabes, o lo que sea, ¿no? Pero lo estamos tan seguros porque estamos seguros de que Jesús dijo la verdad y Él tiene el poder para hacerlo y lo ha hecho en nosotros. Él vino afirmando que Él tenía poder para dar vida eterna. Él también vino afirmando que Él tenía el poder para perdonar nuestros pecados. Hermanos, si ustedes todavía siguen culpándose de los pecados del pasado, cuando ya pidieron perdón a Dios por ello, quiero animarte esta mañana. Tenemos que creer en las palabras de Jesús. Si somos de Él, tenemos que creer en Él. Y Él dijo que nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados, Él arroja nuestros pecados, Dios arroja nuestros pecados al fondo del mar. Dios perdona nuestros pecados. Tenemos que aceptar el perdón de Dios y creer que hemos sido perdonados. Quien cree en las palabras de Jesús y le recibe por fe como el único Señor y Salvador de su vida,
recibe a través de la fe el regalo de la salvación. Tenemos vida eterna. El cristiano puede decir con toda seguridad desde hoy: yo tengo vida eterna. Y una de las moradas que dice la palabra que el Señor fue a preparar para sus hijos, una morada es mía. Una morada dice Sergio Beltrán. Yo no sé si va a ser compartida, ¿verdad?, con, bueno, mi esposa. Yo creo que no sé cómo va a ser, ¿verdad?, allá en esa situación. Pero si yo tengo la mía, ella tiene la suya también. Y cada uno tiene la suya. Tiene un lugar apartado. El Señor ha apartado un lugar para cada uno de nosotros. Nuestro pase de entrada ya está dado, ¿sí? Entonces, nosotros creemos en lo que enseña la palabra de Dios, que Cristo murió en la cruz y resucitó por nosotros. Él pagó el precio por nuestro pecado. No importa qué tan fuerte haya sido tu pecado, tan grave, porque hay personas que dicen: es que Señor, es que ¿cómo Dios va a perdonar esto tan grave que yo hice? Cristo pagó por tus pecados. Cuando creemos en lo que Él ha hecho por nosotros, Dios toma nuestra fe y nos extiende el regalo de la salvación. Tenemos morada en el cielo ya. San Juan 5:24 dice, el apóstol Juan escribe palabras de Jesús: les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene, ¿qué dice ahí que tiene? Vida eterna, y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Aunque todos vamos a morir físicamente, nosotros vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Nuestro espíritu va a la presencia de Dios. No experimentamos separación de Dios en ningún momento, porque la muerte es separación. El cristiano no experimenta separación de Dios en ningún momento. Va directo a la presencia de Dios. El que no es cristiano, sí, tiene que esperar el juicio, donde va, obviamente sus obras no van a ser suficientes para alcanzar salvación. Pero el cristiano va a la presencia de Dios. Ese es nuestro privilegio que tenemos, uno de los muchos que Dios nos ha dado. Hemos pasado de muerte a vida. Éramos muertos en nuestros pecados, dice la palabra, pero ahora estamos vivos en Cristo, ¿verdad? Y no seremos juzgados, excepto para recompensa. Pero no habrá juicio para nosotros donde digas tú tienes el riesgo de no alcanzar salvación. No, pasamos. Ese juicio no es para el cristiano, el del trono blanco que dice la palabra. El del tribunal de Cristo sí, porque ese es para recompensa a los que sirvieron a Cristo, a los que anduvieron en los propósitos de Dios aquí sirviéndole, es para recompensa. La tercera afirmación que hace Pablo en este pasaje también es que nadie puede entonces salvarse a sí mismo. Efesios 2:8 dice que la salvación es un don de Dios. Solo Dios puede salvar al ser humano. El ser humano no puede salvarse a sí mismo, no tenemos ese poder. En otras palabras, el ser humano no puede dar vida eterna a sí mismo. Por más que intente a través de la ciencia crear algo que le prolongue la vida, tarde o temprano todos los seres humanos morirán. Y ya después de muerto nadie puede hacer nada más por sí mismo, ni los que se quedan tampoco. Vemos mucha ciencia ahora, ¿verdad?, que están tratando de prolongar la vida, de hacer cosas, pero van a intentarlo y tal vez logren algunas cosas a través de la ciencia, pero tarde o temprano el ser humano va a morir. Y después de muertos, lo que hayan decidido en vida va a determinar su destino eterno. No más. Decía, no sé si conocen a Chuy Olivares. ¿Algunos conocen a Chuy Olivares, al pastor? ¿Sí? Un pastor muy reconocido en México, muy buen hermano, predicador del evangelio. Chuy Olivares escribió lo siguiente, él dijo: si la salvación la pudiéramos ganar, el mismo Cristo se hubiera quedado sentado en el cielo y hubiera dicho: sálvese quien pueda.
Eso hubiera dicho el Señor, si pudiéramos ganar la salvación. La Biblia dice que después de morir será el juicio, y aquellos que no se encuentren inscritos sus nombres en el libro de la vida van a ir al infierno para siempre. Pero aquellos que hayan recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, obviamente su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida, por lo tanto su morada será el cielo, disfrutando de la vida eterna y la comunión con Dios eternamente. Y dice la palabra que Dios ha preparado cosas que ni siquiera nos imaginamos para nuestra vida con Él eterna. Entonces, aquí podría surgir la pregunta: ¿por qué el ser humano no puede hacer nada suficiente para alcanzar la vida eterna? La respuesta es porque Dios es perfecto, y para poder vivir en su presencia una persona debe ser perfecta, y esto significa en este caso sí, que no haya pecado en su vida, ningún pecado, ni uno solo, porque un solo pecado nos convierte en no calificados para estar delante de la presencia de Dios. Y yo pregunto, ¿qué ser humano ha existido desde Adán y Eva hasta nuestros días que sea, aparte de Cristo, una persona que nunca haya pecado, ni una sola vez? ¿Qué ser humano existe aquí, en esta tierra, o existió? Ninguno. Por eso necesitamos un Salvador, porque nadie es 100% calificado para estar delante de Dios. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será, el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra invocar significa llamar a alguien para pedir auxilio o protección. La palabra invocar también es llamar en voz alta o clamar. Todo aquel que pida auxilio al Señor Jesucristo, que le pida, le perdone y le dé vida eterna, el Señor va a darle el regalo de la salvación por su gracia. Y la cuarta afirmación y última que hace Pablo en este pasaje es que una persona es salva gracias al don de Dios, no por obras que haya realizado o pueda realizar. Ningún ser humano puede hacer que Dios le deba algo. Ustedes imagínense si nosotros pudiésemos hacer que Dios nos debiera algo. ¿Alguna vez han visto personas reclamar a alguien por quien hicieron algo y dicen, me debes algo, y a reclamar un lugar? Cuando una persona, por ejemplo, va a un concierto y paga su lugar y llega a su silla y ve que hay otra persona sentada, ¿qué hace? Se pone furioso y reclama, por lo general, ¿verdad? Y más si no hay otro lugar disponible, porque dice, ese es mi lugar y yo pagué por él. ¿Sí? Cuando tú pagas por algo, tú dices, es que yo pagué por eso, yo quiero eso porque yo lo pagué, y lo exiges. ¿Sí? Eso es lo que hace la gente comúnmente. Ustedes imagínense si alguien dijera, yo por estas obras me gané el cielo. ¿Cómo llegaría el ser humano como es el ser humano con Dios? Hey, yo hice todo esto, yo hice esto, yo daba a comer a la gente, yo hacía esto, de estas obras, esta obra, yo hacía estos rituales, me lo merezco, me merezco mi lugar, y no quiero que me des algo menos de lo que yo me gané. Quiero la mejor suite en las moradas que estás preparando, porque aquel no hizo mucho y mira, no le vayas a dar lo mismo que a mí, yo hice más que él, así que yo merezco lo mejor. Muchos seres humanos llegarían así con Dios, porque esa es la naturaleza del ser humano. Posiblemente, ¿verdad? No digo que todos. Pero la noticia es, ningún ser humano puede hacer que Dios le deba algo. O ningún ser humano podría llegar reclamándole la vida eterna a Dios, argumentando que lo merece por buenas obras. Y esto es porque no podemos traer perfección nuestra a Dios. Ninguna obra que hayamos hecho nos convierte en personas libres de pecado. Y por lo tanto el pecado en nosotros nos descalifica para vivir en la presencia de Dios. No hay obra que borre o quite nuestro pecado fuera de la obra de Cristo en la cruz. Por nuestras obras no podemos hacer que Dios nos perdone, porque no hay obra que quite nuestro pecado excepto el sacrificio de Cristo en la cruz. Con obras no podemos sanar el corazón de Dios ofendido y tal vez hasta lastimado por nuestro pecado y desobediencia. Entonces, con obras
no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tampoco con obras podemos hacer que Dios nos acepte como sus hijos, porque los hijos de Dios son aquellos que Él ha perdonado por sus pecados. Entonces primero necesitamos ser perdonados por nuestros pecados. En el verso 9 de Efesios 2 dice que no por obras para que nadie se gloríe. Como te decía hace rato, imagínate si el ser humano pudiera ser salvo por obras. Si aquí en la tierra ya no los aguantamos, imagínenselos en el cielo. Muchos llegarían con Dios exigiendo lo mejor porque se lo ganaron por sus obras. Muchos serían como los fariseos, que se sentían más espirituales por sus obras. Se sentían más cerca de Dios más cerca de Dios que los demás debido a sus obras. La realidad es que confiar en las obras nos lleva a una vida enfocada en lo exterior, en lo visible, en lo que cumple el requisito, pero no a una transformación, no a una vida caracterizada por la gratitud y la entrega sincera. Además, otra noticia: nunca tendremos más buenas obras que pecado. Y si así fuera, aún un solo pecado en nosotros anula todas las buenas obras realizadas. Por eso necesitábamos un Salvador. Tito 3:5 dice: Él nos salvó, hablando de Cristo, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Las buenas obras que hagamos como cristianos actualmente son resultado de nuestra salvación por la gracia de Dios. Los cristianos hacemos buenas obras no para alcanzar el favor de Dios o la salvación o la aceptación de Dios. Los cristianos hacemos buenas obras porque esa es nuestra nueva naturaleza en Cristo. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados para buenas obras. Este propósito lo habíamos perdido desde la caída de Adán y Eva, pero en Cristo nuestro propósito fue restaurado. Y esto es algo que es parte del diseño de Dios para nosotros. Tú fuiste creado y yo para hacer el bien a los demás. Ese es el diseño original de Dios, hacer buenas obras. Se perdió con nuestro pecado, nuestra caída, nuestro alejamiento de Dios. Pero cuando volvimos al Señor, el diseño fue restaurado. Tú fuiste creado para hacer bien a los demás. Dios pone en nosotros el deseo de que nosotros extendamos la gracia a los que lo necesitan. Hacemos buenas obras porque Cristo vive en nosotros y Cristo nos pone el deseo de hacerlo. Hacemos buenas obras porque somos hijos de Dios, porque le amamos y porque estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Decía un hermano predicador del siglo XVIII, que se apellida Pink, él decía: la gracia no puede ser comprada, ganada o merecida por la criatura. De ser así, dejaría de ser gracia. Entonces hoy sabemos que somos privilegiados y bendecidos por poder tener comunión con Dios a través de la gracia. Vivir en la gracia nos mantiene humildes y enfocados en Dios y nos protege de la falsa religiosidad y de la soberbia. También vivir en la gracia nos mantiene con un corazón agradecido por el amor tan grande que Dios nos ha mostrado aún sin merecerlo. Dios extiende su gracia, su amor y su misericordia sobre nosotros todos los días, porque aun y cuando los cristianos ya somos salvos, seguimos necesitando la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Así que nunca olvidemos, iglesia, de dónde nos sacó Dios.
Nunca olvidemos que seguimos necesitando la gracia, el amor y la misericordia de Dios nosotros. Valoremos la gracia de Dios y vivamos vidas íntegras delante de Él, buscando siempre estar a la altura del maravilloso amor que Él nos ha mostrado, que Él nos ha dado. Yo te animo hoy, y con esto estoy terminando, sé sincero en tu amor por Dios. Esfuérzate por seguir su palabra cada día. Disfruta del regalo que Dios te ha dado y sea agradecido con Dios por todas las cosas hermosas que Él ha hecho y que sigue haciendo por ti. Ver la gracia en nosotros nos mantiene agradecidos, humildes delante de Dios. Y Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, a los que confían en sí mismos, sus obras, en su habilidad propia. Así que yo quiero animarte con este tema, como Pablo lo hizo a los Efesios, de que permanezcamos con un corazón agradecido, sincero, delante de Dios, porque hemos sido salvos por su gracia. Es el mejor regalo que hemos recibido. Amén.